Capítulo 16. Informes y preocupaciones. ¿Cómo que encontraste la manera de entrar a la tierra de las sombras? La voz de Meredith alcanzó un tono que podría haber roto el cristal. Estábamos reunidos en la sala de estar, sentados en el sofá alrededor de una amplia mesa de café. Acababa de terminar de explicar lo que había hecho, cómo había logrado establecer contacto, aunque fuera brevemente, con un lugar que se creía perdido más allá de los límites de este mundo. Meredith me miraba como si acabara de anunciar que le había dado un puñetazo a la muerte en la cara y había sobrevivido. ¿Te das cuenta de lo que dices? Todos los que han estado allí, todos, han muerto o se han desvanecido. La tierra de las sombras no es un campo de entrenamiento, es un reino maldito. Ladeé la cabeza, fingiendo pensar en ello. Si nadie regresa, pregunté con suavidad, ¿cómo es que hay tantas historias al respecto? Parpadeó, abriendo y cerrando la boca. Eres imposible, murmuró, cruzándose de brazos. Jeje. Te pillé. Enalia, sentada con su habitual elegancia en el sofá del fondo, soltó una risita nerviosa. Yo también he oído historias, dijo. Sobre la bruja que gobierna allí. Skatach, la dama de Duneskite. Dicen que vive rodeada de sombras que respiran y espadas que cantan. Suena ya aterradora. Meredith se giró hacia ella con los ojos abiertos por la incredulidad. Aterrador no lo describe. Esa mujer mató a dioses, monstruos, demonios originales. Sonreí levemente, disfrutando de la mezcla de horror y asombro en su tono. Marax y Shax, dije. Dos de los antiguos. Y algunos dioses menores además. Menor. Espetó Meredith. Seth no era un dios menor. El señor de Libia desmembró naciones enteras y aún así lo venció, lo mató. Para siempre. ¿Y solo quieres ir a verla? Sí, dije simplemente. ¿Por qué no? Ella me miró boquiabierta. Es una de las humanas más fuertes que jamás haya existido entre los Norn, continué. Entrenó a héroes, reyes y semidioses. Si pudiéramos convencerla de que nos entrenará, aunque fuera por un mes, imagínense lo que significaría. La boca de Meredith se movió, pero al principio no salió ninguna palabra. Finalmente. Espera. Nosotros. Sonreí, dejando que la palabra fluyera. Sí. Nosotras. Tú, yo y Valerie. Valerie, que había estado en silencio hasta entonces, levantó la vista de su taza de té, con los ojos tranquilos e ilegibles y parpadeando sin comprender. Si es la mitad de buena que dicen las leyendas, continué, entonces es una maestra de las runas, de las lanzas, de la guerra. Sería estúpido dejar pasar una oportunidad así. Podemos entrar y salir de su hogar como si nada. Somos los primeros en tenerlo tan fácilmente. Meredith se desplomó en el sofá, frotándose las sienes. Podría ser bueno para nosotros, dijo finalmente. Luego, en voz más baja, si no nos mata primero. Detalles, dije encogiéndome de hombros. Valerie dejó su taza y habló con su habitual tono mesurado. Si ya lo has decidido, Siras, seguiré tu ejemplo. Confío en tu criterio. Eso me hizo sonreír. La lealtad de Valerie no era evidente, pero sí firme. Meredith puso los ojos en blanco, pero no discutió. Bien, dije, inclinándome hacia adelante. Así es como lo haremos. Las leyendas dicen que Skatach pone a prueba a cualquiera que entre en sus dominios. Así que giré primero, estableceré contacto y, si es seguro, me seguirás. Diseñaré cinturones de escape instantáneo, codificados con tu firma, para que, en cuanto algo salga mal, puedas teletransportarte de vuelta al inframundo. Enalia frunció el ceño. ¿Escape instantáneo? Lo más cerca que la magia puede, dije. La teletransportación nunca es instantánea, pero puede ser rápida. Abriré puentes directos, túneles espaciales anclados entre reinos. Piensa en ellos como agujeros de gusano mágicos. Fácil. La teletransportación podía ser rápida o increíblemente lenta. Había muchas maneras, pero la mejor que había encontrado era simplemente manipular el espacio. Perforar un agujero directamente en la realidad y crear un puente mágico e Einstein Rosen de vuelta al inframundo.
Por supuesto, el inframundo tenía detectores por todos lados para evitar que la gente entrara y saliera a su antojo, pero yo hacía tiempo que había encontrado una forma de evitar que los detectores me encontraran. Y ahora, tras mi trato con los satanes y ser reconocido como Dantalión, podía ir y venir a su antojo. Ser un niño de columna traía muchos beneficios. La legislación siempre los favorecía en el inframundo y yo no tenía reparos en aprovecharme de ello. Eso me valió una mirada de desaprobación de Nalia y un suspiro poco impresionado de Meredith. Fácil. Te lo juro, dijo. Cada día pareces más noble, hijo. ¿Por qué luchar contra el sistema cuando puedes usarlo? Dije, poniéndome de pie. Enalia sonrió suavemente, aunque su preocupación era evidente. Solo, ten cuidado, hijo mío. Me incliné y le di un beso en la mejilla. Lo haré, madre. No te preocupes demasiado. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Entonces las barreras vibraron. Una oleada de energía extraña rozó los límites de mis sentidos. Alguien había entrado en el perímetro. ¿Qué pasa esta vez? Suspiré. Hay alguien aquí, dije en voz alta. Meredith parpadeó. ¿Quién? Probablemente alguien que no llama, murmuré, dirigiéndome a la puerta. Agité la mano, desactivando los precintos. Cuando la abrí, una joven diabólica estaba allí, elegantemente vestida con un traje negro de secretaria. Hizo una ligera reverencia. Señor Siras Dantalión. Soy yo, dije, observándola. ¿En qué puedo ayudarla, señorita I? Ana Kroll, soy la secretaria de Lady Serafal Leviathan. La dama solicita su presencia en su oficina lo antes posible. Arqueé una ceja. Y supongo que lo antes posible significa ahora mismo. Ella dudó, luego asintió rápidamente. Sí, mi señor. Dile que estaré allí en unos minutos, dije, y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Detrás de mí, Meredith se inclinó sobre el respaldo del sofá. ¿Te llama el joven Leviatán? Eso no puede ser bueno. ¿Leviatán joven? Esa estuvo bien. Quizás se la diría Serafal algún día. Probablemente no, admití, ya considerando las posibilidades. Pero será interesante. Valerie esbozó una leve sonrisa. La última vez que me dijiste que algo sería interesante, terminamos peleando y luego Meredith estaba aquí. Oye. No digas que no te gustó. Respondió Meredith. Me reí entre dientes. Entonces esperemos que esto no termine en otra batalla. Quizás haya cosas buenas en su oficina. Meredith gimió. Ay, por el amor de... Ya estaba a medio camino de mi habitación, necesitaba cambiarme. La tierra de las sombras podía esperar. Por ahora. Me senté en la sala de espera de la oficina de Serafal Leviathan, con una pierna cruzada sobre la otra, observando los tenues reflejos que se ondulaban en el piso de mármol pulido. Todo el edificio apestaba a riqueza, poder y burocracia, el tipo de lugar donde cada susurro significaba un nuevo trato y cada sonrisa escondía una daga. Parte del curso para el inframundo realmente. Me aseé, elegí uno de mis mejores trajes, plata oscura con hilo carmesí, y me teletransporté directo a Lilith. Al corazón del gobierno diabólico. El complejo en sí era vasto, prácticamente una ciudad dentro de la capital, un nexo donde 1000 demonios trabajaban día y noche para gestionar todos los asuntos externos de nuestra especie. Comercio, tratados, guerra, paz, todo pasaba por estos pasillos. Y no es de extrañar. Nuestra economía había experimentado un auge explosivo en los últimos 3 siglos. Entre el proyecto Pieza Malvada y la iniciativa Sucubo, que resolvieron nuestro problema de población, la raza demoníaca había pasado de la recuperación al dominio. La población había superado los 1000 millones hacía 3 décadas. Ahora rondaba los 1100 millones y seguía aumentando. Exportamos sin cesar encantamientos, artefactos, armas, cristales de maná, contratos vinculantes, incluso metales refinados y productos manufacturados para las facciones más atrevidas. Importábamos poco. No lo necesitábamos. Las vetas naturales y la industria del inframundo nos mantenían autosuficientes.
Por supuesto, nada de eso cambió el hecho de que éramos despreciados por la mayor parte del mundo exterior. Viejas cicatrices eran profundas. Dioses, humanos, ángeles, yokai, todos habían luchado y derramado su sangre contra nosotros en la Gran Guerra. Incluso tras la caída del lucero del alba, la reputación de los demonios no había mejorado. Robábamos talento, acaparábamos recursos y tratábamos la diplomacia como otra forma de conquista. Siempre queríamos más. Y aún así, Serafal Leviatán lo hizo funcionar. Durante 5 siglos, dirigió esta oficina con una eficiencia aterradora. El comercio fluía, las guerras eran pequeñas y la mayoría de los conflictos terminaban antes de empezar, a menudo gracias a Sapir a Lucifer blandiendo su gran garrote y recordándoles a todos lo que ocurre cuando olvidas que los demonios muerden. Todo porque Serafal tenía competencia, una gran competencia. La Leviatán original seguía viva y lideraba su propia facción en el Senado. Eso significaba que Serafal nunca se aseguraría el título de Leviatán que se había ganado. Tenía que ser la mejor, indiscutible en su puesto como jefa de asuntos externos. Y lo logró. La gente favoreció a Serafal en su posición de Satanás, incluso con la sombra de Leviatán acechando. No es que el Leviatán original sea más fuerte que Serafal y al menos eso es lo que dice la propaganda y... Me recliné en el sofá y tamborileé con los dedos sobre mi rodilla. Entonces oí gritos. Venía del otro lado de las enormes puertas dobles que daban a la oficina privada de Serafal. Me habían dicho que esperara porque estaba en una reunión. Habían pasado menos de 5 minutos. Las voces se hicieron más fuertes, una de ellas furiosa, claramente femenina, y entonces las puertas se abrieron de golpe, golpeándose contra las paredes con un sonido como un trueno. La propia Serafal Leviatán salió a grandes zancadas, una mancha de cabello negro, uniforme blanco y energía hirviente. Tras ella, casi arrastrado por el cabello, iba un oficial diabólico con una túnica diplomática gris. «¡Idiota!», gritaba Serafal. «¿Acaso entiendes lo que has hecho?». Ella lo jaló hacia adelante, con los ojos encendidos. «No te inclinaste lo suficiente ante el emperador celestial de China. ¿Sabes lo cerca que estuvo eso de un desastre diplomático? El emperador podría habernos declarado deshonrosos». El hombre balbuceó algo, con la voz quebrada. «Ese señora, fue un equif. Un paso en falso». Su voz se quebró por la escarcha. «Tienes suerte de que no te congelé ahí mismo. Estás despedida. Y no vuelvas a poner un pie en esta oficina». Ella lo arrojó por el pasillo como si fuera basura. Los papeles revoloteaban a su paso. Entonces Serafal levantó la mano, con una expresión inquietantemente tranquila. Una esfera de brillante niebla helada se formó sobre su palma. La temperatura de la habitación bajó al instante. Mi aliento se volvió vaho. A aumentar. Entonces ella ya estaba usando su equipo sagrado y... La esfera se solidificó en un orbe denso y helado, y antes de que el pobre diablo pudiera escapar, movió su muñeca. El orbe salió disparado hacia adelante y lo golpeó de lleno entre las piernas. El hombre dejó escapar un sonido que era más un chillido que un grito y se desplomó, arrastrándose lastimosamente hacia la salida. Lo vi irse y luego la miré. Estaba de pie en la puerta, respirando suavemente, con la escarcha desapareciendo de sus manos. Era difícil no respetarla, sinceramente. Había una razón por la que había conservado su posición tanto tiempo. Pocos seres en el inframundo podían equilibrar el terror y el encanto como Serafal Leviatán. Me ajusté el traje mientras ella se giraba hacia mí. Sus ojos se agudizaron de inmediato. Bueno, dijo con un tono frío y autoritario, tan distinto que, recordando lo que había dicho, me estremecí. El señor Siras Dantalión. No vio nada de eso, ¿verdad? Le ofrecí una sonrisa educada. Claro que no, mi señora. Solo y otra mañana productiva en diplomacia, me imagino. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Buena respuesta. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Ella dio unos pasos hacia atrás y luego fingió que nada había sucedido. Siras. Exclamó, su tono oscilando entre la autoridad iracunda y la calidez vertiginosa con imposible facilidad.
Me levanté de la silla, alisándome la chaqueta una vez más y haciendo una leve reverencia. Lady Leviathan, es un honor ser... No. Interrumpió alegremente, dando saltos con pasos rápidos y ligeros que hacían brillar el aire a su alrededor. Nada de Lady Leviathan ni nada por el estilo. Puedes llamarme Serafal. O será, mejor. Parpadeé una vez, sorprendido. ¿Era una prueba de modales o simplemente, Serafal siendo Serafal? Antes de que pudiera decidirme, me tomó las manos, pequeñas, cálidas y aún con un leve crujido de energía mágica. Últimamente todo el mundo habla de ti, ¿verdad? Llevo siglos queriendo verte. Has estado muy ocupado, Silas. Incliné la cabeza cortésmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Hago todo lo posible por ser útil. Oh, eres más que útil, dijo, sonriendo aún más. Eres interesante. Eso es mucho mejor. Entonces, de repente, me tiró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño, guiándome hacia el otro extremo de la enorme oficina. A veces olvido lo fuertes que eran físicamente los demonios como ella. Probablemente podría derribar un edificio de un puñetazo sin mucho entusiasmo. No había entrenado mi cuerpo tanto como mi magia, pero la magia también podía hacerme más fuerte. Refuerzo para la victoria. Me dejé llevar, tomando nota mental de cómo ella combinaba de manera encantadora poder y alegría. Su oficina era una declaración de autoridad y excentricidad a la vez. Estanterías imponentes con antiguos grimorios, cristales flotantes que emitían una luz tenue y una docena de artefactos zumbaban débilmente con un poder contenido. En lugar de dirigirse a su escritorio ornamentado, Serafal me condujo hacia un sofá azul oscuro bajo una lámpara de araña con forma de copo de nieve que flotaba. Se sentó primero, palmeando el asiento a su lado. Vamos, no seas tímida. Siéntate. Me pones nerviosa cuando te paras así. Exhalé levemente y tomé el asiento que me ofrecieron. Si me lo permite, me señaló con el dedo. Solo será. Asentí levemente. Entonces, será. ¿Puedo preguntar por qué me han convocado? ¿Convocado? Repitió, fingiendo ofensa. Por favor, qué formal. Solo quería hablar con el misterioso demonio que hizo que toda la oficina diplomática murmurara durante una semana. Antes de que pudiera responder, una luz roja brilló en su garganta. Un collar brilló, una fina cadena que sostenía una radiante gema carmesí. La tocó con orgullo. Mira lo que puedo hacer ahora. He estado jugando con mi nuevo Twice Critical. ¿Verdad que es una monada? Estudié la gema en silencio. Una manifestación refinada, admití. Entonces, sin decir palabra, levanté la mano y un anillo carmesí se materializó en mi dedo, brillando con un aura similar. Serafal jadeó, con los ojos brillantes. Ni hablar. Combinan. Por un momento, me quedé entre la diversión y la incredulidad. Eso parece, murmuré. Tan pronto como su alegría se despertó, su expresión se tornó más seria. Ahora, sobre el amanecer dorado, dijo con voz tranquila pero firme. He oído cosas preocupantes. Me eché un poco hacia atrás. Veo que ya te llegó la noticia. Ella asintió, y su sonrisa habitual se apagó. Las noticias corren rápido. Y cuando empiezo a recibir informes contradictorios de la Asociación de Magos y la Oficina Diplomática del Mago, sé que es algo serio. Estabas allí, ¿verdad? Sí, dije. La aurora dorada poseía un objeto importante para mí, el último clavo sagrado. Lo recuperé, y ese regalo que prometí te será entregado muy pronto. Recuperó su brillo y, de repente, estaba encima de mí, sentada en mi regazo con las piernas a cada lado. De verdad que sabes cómo alegrarle el día a una chica, ¿verdad? Pero sigue. ¿Qué pasó después? Dudé, sopesando cuánto decir. La academia fue atacada repentinamente mientras nos reuníamos con el director. El director huyó casi de inmediato. Durante el caos, me enfrenté a una figura encapuchada. Luchamos. Gané. Su cuerpo presionado contra el mío era increíblemente distractor y ella daba pequeños saltos. Sus ojos brillaban mientras saltaba y me hacía un montón de cosas.
¿Y quién era? El hombre era Dulio Gesualdo, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. La alegría pareció desvanecerse. ¿Y la santa tempestad de la iglesia? Preguntó, con la voz repentinamente aguda. El mismo. Respiró hondo, recuperando la compostura con un gesto visible. Entonces la iglesia ha vuelto a subirse al estrado. Después de todos estos años y no se fueron con las manos vacías, añadí. Se llevaron algo llamado rubí de sangre. Según el director, es un recipiente para la divinidad de un dios egipcio de la sangre. Creo que pretenden usarlo como fuente de energía para algún tipo de ritual. Hubo noticias sobre algo así el otro día. No podía decir abiertamente que querían revivir a Dios. No tenía forma de saber que estaba muerto, salvo por pura deducción lógica. Pero si dijera que intentarían revivir a Dios, algo que, aunque fuera imposible, parecería un loco, dando migajas de que la iglesia estaba haciendo algo que probablemente nos perjudicaría, así que el infierno estaba preparado, juego limpio. Su aire cambió de inmediato. La chispa juguetona que había dominado su comportamiento había desaparecido, reemplazada por una autoridad capaz de congelar ejércitos. Se levantó de mi regazo, y la habitación pareció helarse a su alrededor. Se dirigió a su escritorio y sacó una hoja de pergamino y una pluma tallada en hielo puro. Escríbelo, ordenó. Todo lo que viste, cada palabra intercambiada, cada símbolo, cada reacción. Quiero un informe completo. Arqueé una ceja, pero obedecí sin dudarlo. Como quieras. Escribí, mi pluma deslizándose sobre la página con movimientos precisos y elegantes. Durante varios minutos, solo el suave rasgueo de la tinta y el tenue zumbido de la magia llenaron la habitación. Al terminar, se lo di y me dieron nuevas preguntas y más papel. El interrogatorio duró horas y al final había escrito más de 100 páginas con todo lo que necesitaría. Después de eso, me despidieron. Con solo un gracias y un beso rápido en la mejilla, parecía que la mente de Serafal volaba a 1000 por hora. Serafal podía admitir, aunque solo para sí misma, que estaba un poco preocupada. La mesa redonda brillaba bajo los candelabros de cristal de la cámara, su superficie espejada reflejaba a los 4 demonios más poderosos del inframundo, entonces el sarnoso Leviatán no contaba. Ella estaba sentada con una pierna cruzada sobre la otra, su brillo habitual se apagó mientras examinaba los rostros a su alrededor. Ajuka, como siempre, estaba completamente absorto en los detalles del informe que Siras había presentado. Trazó las líneas de producción mágica, las trayectorias de cada ataque y los cálculos de disipación de energía. Cada pequeño cambio en el balance Breaker de Dulio Gesualdo y cada onza de energía divina fueron medidos meticulosamente. Siras había sido increíblemente detallado en su informe. Sería muy útil la próxima vez que alguien se encontrara con él en el campo de batalla. Con suerte, la maravilla sin brazos no sobreviviría al próximo encuentro. El ceño de Ajuka era una línea fruncida en señal de concentración, que no revelaba nada pero sí insinuaba cuán grave se había vuelto la situación. Al otro lado de la mesa, Sapphira parecía frustrada. Cada sutil movimiento de su aura irradiaba irritación, de esas que advertían a todos en la sala que ya estaba considerando docenas de escenarios. Falbiun, por otro lado, estaba inusualmente alerta, con los ojos abiertos y observando cada movimiento, señal reveladora de que reconocía la gravedad de la situación. Para que estuviera tan atento, la situación debía ser desesperada. De lo contrario, Dormilón estaría en la tierra de Morfeo. Serafal dejó que el silencio se prolongara, mientras su mente catalogaba las implicaciones de los hallazgos de Siras, cuando finalmente, Ajuka levantó la mirada de las páginas. Esto es y malo, dijo con voz tranquila pero cargada de significado. Si el rubí de sangre es realmente lo que describió el señor Siras, entonces la iglesia ha cruzado un umbral que no podemos ignorar. Sus intenciones, sean cuales sean, podrían desestabilizar reinos enteros. Serafal asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. El informe de Siras coincide con lo que nos dijo el director de Amanecer Dorado directamente tras las indagaciones. No tiene motivos para mentir.
Es meticuloso y completamente honesto en lo que respecta a cálculos y magia. Si dice que es peligroso, lo es. La mirada penetrante de Sapphire atravesó la tensión de la sala. Ajuka, ¿ves un patrón aquí? ¿Algo más que ataques dispersos? Ajuka dudó un momento, mientras recorría con los dedos el margen de sus cálculos. No hay un patrón definitivo, admitió. Pero mis conjeturas coinciden con la evaluación de Sirius en su informe. Están reuniendo artefactos divinos, secuestrando deidades menores, recolectando fragmentos de energía de fe. Todo apunta a la preparación de un ritual masivo. Es sistemático, preciso y cuenta con un claro respaldo desde arriba. El cielo es cómplice de esto. Falbium emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad burla. ¿Cómplices? Como si el cielo no hubiera acumulado ya suficiente poder para aniquilarnos. La única razón por la que sobrevivieron a las mejoras del tirano tras su muerte fue porque fueron cuidadosos y por la bomba nuclear que nos pusieron encima. Su energía de fe acumulada por sí sola podría aniquilar media cosmología. Si la desatan... Sapphire entrecerró los ojos. Y ahora están reuniendo más. Estamos ante una operación a gran escala. Se ve a ángeles moviéndose abiertamente con los funcionarios de la iglesia. Esto ya no es un secreto. ¿Abiertamente? Preguntó Serafal con voz baja pero penetrante. Sí, confirmó Sapphire, los ángeles están ayudando abiertamente, el departamento de inteligencia ha visto a muchos descender por primera vez en siglos. Podríamos especular todo el día, no tiene sentido. Falbium se inclinó hacia adelante, bajando la voz una octava. Hay un asunto que se cuestiona. El informe detalla la cantidad de energía sagrada que Dulio derramó durante su balance Breaker. Suficiente, en teoría, para herir incluso a alguien como Siras Dantalion. Aún así, salió ileso. ¿Cómo? Los ojos de Ajuka brillaron levemente, la primera señal de intriga. Creo que tengo la respuesta, dijo. Golpeó con el dedo una página aparte del informe, un diagrama de los resultados mágicos de los miembros de la nobleza. La nueva obispo de Siras, Valerie Tepes. Mi fórmula indica que posee el grial de las Sefirot. Los ojos de Serafal se abrieron de par en par. Su mente se aceleró. Eso lo explica. El tono de Sapphire se endureció. ¿Qué explica? Serafal se recostó, con una sonrisa tenue pero segura. El don que Sirius me mencionó varias veces. El que pretendía darnos después del clavo sagrado de Azazel. Ahora tiene sentido. Está usando el grial para estabilizar o aumentar su nobleza, potencialmente otorgando inmunidad sagrada o... algo más. Falbium levantó una ceja. Más, dijo Serafal con voz suave pero burlona, recuperando ligeramente su habitual tono juguetón. Imagínatelo. Protecciones, mejoras, sutiles aumentos de poder. Cosas que facilitarían mucho nuestros tratos. Miró a Ajuka y Sapphire con un brillo en los ojos. Sapphire exhaló lentamente, medio gruñido, medio suspiro. Útil, sí. Peligroso, también. Un paso en falso y podríamos estar lidiando con un Siras Dantalion aún más potente de lo que jamás imaginamos. Ajuka asintió. En cualquier caso, se ha convertido en una variable crucial si posee un Longinus y ha logrado que funcione. El robo de la iglesia, el rubí de sangre, los ataques de Dulio Gesualdo, todo apunta a un intento coordinado de utilizar la energía divina como arma. La participación de Siras, intencional o no, cambia por completo la situación. Ahora es una figura clave, y nos guste o no, sus acciones nos impactarán a todos. Se permitió considerar lo que la posesión del grial por parte de Siras significaba para los demonios, para el cielo y para el frágil equilibrio entre los reinos. Una sonrisa curvó lentamente sus labios, la tensión se alivió al recuperar la confianza de siempre. Bueno, murmuró en voz baja, con una leve risita, al menos no será aburrido. Cualquier cosa menos aburrido. Ajuka finalmente se recostó, pensativo. Reitero lo que dije antes. Siras Dantalion se ha vuelto indispensable. Tenemos que vincularlo a nosotros. De acuerdo, dijo Serafal, inclinando la cabeza.
El consejo continuó, la discusión fluyó entre estrategia e informes de inteligencia, pero Serafal se sentó ligeramente apartado, permitiendo que su mente divagara hacia Silas y su grial. Ella realmente, quería ese regalo ahora y... ¿podría el grial romper el techo de poder en el que se había encontrado durante los últimos siglos? Ella asesinaría a Sapphira si se lo robara, si él fuera capaz de hacerlo. Entonces Ajuka se levantó de repente, mirando directamente el informe, probablemente teniendo uno de sus momentos eureka. Pero su rostro no gritaba eureka, gritaba terror. Oh, murmuró. Oh, no. Todos en la habitación lo miraron. ¿Qué te pasa, Ajuka? Preguntó Sapphira antes de que Serafal pudiera hacerlo ella misma. Y la respuesta sorprendió a todos. Porque Ajuka rara vez maldecía. Estamos muy jodidos y, capítulo 17 La bruja y el diablo. Habían pasado 2 días desde mi encuentro con Serafal y todavía sentía su peso. Esa mujer podía hacer preguntas más rápido de lo que la mayoría de la gente imaginaba, y cuando quería información, la quería todo. Había pasado casi 4 horas seguidas respondiendo, explicando, aclarando y ampliando cada detalle del incidente del amanecer dorado, las habilidades de Dulio, su poder sagrado, la naturaleza del rubí de sangre y cualquier conjetura que pudiera importar. Cuando finalmente se detuvo, había elaborado un informe de 157 páginas. Serafal lo había revisado personalmente, línea por línea, y su actitud alegre había desaparecido por completo, reemplazada por la de un político frío. No había sido la alegre Sera que me recibió con una sonrisa y un brillo en los ojos. Había sido un leviatán. Fría, eficiente y lo suficientemente aguda como para atravesar la neblina de la política. Admito que daba un poco de miedo, pero era increíblemente atractiva, la mujer tenía una presencia que no había sentido en nadie más en ese momento. Y decían que Sapphira Lucifer también se parecía mucho a ella. Los gobernantes del inframundo se habían ganado su lugar en él, eso era indiscutible. Cuando salí de su oficina, estaba segura de 2 cosas. Los satanes estaban tomando esta amenaza en serio y la iglesia acababa de declarar una guerra silenciosa. Ahora, sentado en el sofá de casa, por fin tenía la oportunidad de respirar. La casa estaba en silencio, un oasis de calma en este vasto mundo lleno de monstruos. Acababa de terminar una sesión de entrenamiento brutal con Meredith y Valerie. Ambas habían progresado muchísimo últimamente. El control de Meredith sobre su equipo sagrado se había vuelto aterrador. Podía manipular vectores mágicos de maneras que harían llorar de envidia a la mayoría de los magos. Valerie, por otro lado, había comenzado a sincronizarse plenamente con el Grial. Su capacidad de curación ahora podía curar la carne más rápido que mi regeneración demoníaca, y estaba empezando a acceder a los aspectos conceptuales más elevados del artefacto. La resurrección, la restauración de la esencia e incluso el refuerzo del alma. Con mi esencia del archimago impulsando su crecimiento, ambos ya se habían consolidado en la clase alta. A este ritmo, no les tomaría más que unos meses alcanzar la categoría suprema. Pronto haríamos la siguiente modificación con el Grial. Había reflexionado sobre todos los aspectos de lo que quería hacerle a mi alma y estaba bastante seguro de que funcionaría. Nuestros experimentos preliminares con el hámster demostraron que era posible. Regeneración, más rápida que la del Fénix y también más barata. El alma misma recordaba al cuerpo su mejor estado y lo recreaba casi al instante. Mientras el alma permaneciera unida al cuerpo, regeneraría todas las heridas. Extremidades torcidas. Fácil. Regenerar órganos enteros. En menos de 1 segundo. Te cortan la cabeza. Bueno, esa fue un poco más difícil de probar, pero estaba seguro de que una vez que la mejora estuviera hecha, lo sabría. Y después de eso el grande. Convertir mi Sacred Gear en un Longinus. La idea me llenó de adrenalina. Ese paso lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos los que estaban bajo mi mando. Y ocurriría antes del juego de clasificación. Antes de enfrentarme a él, a mi padre. Nunca lo vería venir. Me recosté, dejando que el tenue zumbido del televisor llenara el silencio mientras leía mi libro.
Por fin todo estaba en movimiento. Entonces la voz de Enalia rompió el silencio. Silas. Tienes que ver esto. Fruncí el ceño y giré la cabeza hacia la sala. ¿Qué pasa? Solo ven a mirar. Su tono tenía esa punzada de urgencia que había aprendido a no ignorar. Me puse de pie y entré en la habitación, donde ella se quedó paralizada frente al televisor grande, con los ojos como platos. Valerie estaba en el sofá mirando el televisor. Cada vez que lo encendían, estaba pegada a él. El logo de la DNN parpadeó en la pantalla. Gretalis Flauros, la siempre dramática presentadora, habló con su habitual tono seco. Acontecimientos históricos del Senado anoche, anunció. La facción del nuevo Satán, oponiéndose desde hace tiempo a la expansión militar del viejo Satán, ha propuesto, y aprobado, un aumento de 20 veces en el presupuesto militar del inframundo. Me detuve a medio paso. ¿Un aumento de 20 veces? Enalia simplemente asintió en silencio, con los ojos pegados a la pantalla. Gretalis continuó, elevando la voz con incredulidad. En una muestra de unidad sin precedentes, ambas facciones aprobaron la medida por unanimidad. La propia Lady Leviathan compareció ante el Senado, la tercera vez en la historia que Lady Serafal y su homóloga del bando del viejo Satán asisten juntas a una sesión. Fruncí el ceño. La transmisión cambió a imágenes del salón del Senado, filas de demonios con atuendos formales, los 4 satanes sentados en el estrado central. Serafal sonreía, por supuesto, pero incluso a través de la cámara, pude ver la nitidez en sus ojos al ver a la mujer sentada rodeada de los miembros del viejo Satán. Leviatán, con su larga cabellera púrpura cayendo al suelo y una mirada tan fría que casi no mostraba ninguna emoción, observaba los tronos de los nuevos satanes. El último Satán verdadero de la raza del diablo, los asientos de Belcebú y Asmodeo estaban ocupados por sus descendientes, y el asiento de Lucifer, como siempre, estaba completamente vacío. Al parecer, esta vez no aparecieron Rizevin ni sus hijos. Todo el superávit presupuestario anterior, continuó Gretalis, se ha redirigido a defensa. Los analistas la consideran la mayor movilización militar en 500 años, desde el final de la Guerra Civil. Se estima que el gasto total es comparable a las grandes guerras de la antigüedad. Entrecerró los ojos ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante. Se especula que esto podría ser una respuesta directa a la reciente actividad celestial en el cielo y a la reaparición de varias legiones angelicales en sus territorios. Estamos al borde de otra gran guerra, les informa Gretalis Flauros, de DNN. La transmisión regresó al estudio. Maldita sea, murmuré, exhalando lentamente. Enalia se giró hacia mí, moviendo la cola nerviosamente. ¿Crees que esto tiene algo que ver con tu informe? No respondí de inmediato. Mi mente ya estaba haciendo cálculos, conectando hilos. El momento era demasiado cercano para ser casualidad. 2 días después de la entrega de un informe clasificado de 157 páginas que detallaba una incursión de la Iglesia y evidenciaba un ritual divino, el Senado, históricamente reticente al gasto militar, acordó por unanimidad multiplicar por 20 el presupuesto de defensa. O bien los Satán habían estado preparándose para este movimiento durante meses y mi informe había sido la chispa que necesitaban. ¿Lo sabían? Quizás, dije al fin. Pero es más grande que eso. No se puede cambiar una economía así de la noche a la mañana sin que todas las grandes cámaras estén de acuerdo. Ella frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Significa, dije, que el inframundo se está preparando para la guerra. Incluso para los demonios, criaturas nacidas del conflicto y el poder, la palabra guerra tenía una gravedad propia. Volví la mirada a la pantalla, que ahora mostraba proyecciones de presupuestos militares y reorganizaciones de tropas. Las cifras eran asombrosas. El 3% de todos los demonios ya eran soldados a tiempo completo, la columna vertebral de las legiones. Pero el número de reclutas potenciales era mucho mayor. Casi todas las casas nobles tenían su propio ejército privado. Familias enteras de demonios entrenaban a sus descendientes para el combate. Y si los satanes lanzaban un llamamiento a las armas, millones, decenas de millones, responderían.
El inframundo no era débil. Ni mucho menos. Aún así, este nivel de movilización no tenía precedentes. Con este tipo de financiación, las forjas de los pilares y el gobierno podrían producir millones de armas encantadas. Máquinas de guerra impulsadas por Ajeracita, construcciones blindadas con blindaje antisagrado, fortalezas aerotransportadas capaces de arrasar ciudades, golems, carros mecanizados, tanques infernales y artillería arcana. Y luego estaban las armas de destrucción masiva que estaba seguro que Ajuka tenía en algún lugar de sus laboratorios. No había forma de que un demonio así no hubiera inventado armas capaces de arrasar continentes y matar dioses, cosas tan catastróficas que incluso los Satans dudaban en mostrarlas, y mucho menos usarlas. No pude evitar preguntarme, ¿cuántos de ellos podría comprar este nuevo presupuesto? Al menos, pensé con tristeza, si el anciano de arriba alguna vez decidiera regresar, el infierno estaría listo. Se oyeron pasos detrás de mí. Meredith salió del pasillo secándose el pelo con la toalla, aún húmedo de la ducha. Miró la tele con una ceja levantada. ¿Qué pasa? El Senado acaba de votar para multiplicar el presupuesto militar por 20, dije. Sus ojos se abrieron un poco. Eso es, enorme. ¿Qué significa para nosotros? Nada, respondí. Seguimos entrenando. Esto no cambia nuestro cronograma. Parecía escéptica. ¿No crees que empezarán a reclutar? Llamando a magos, investigadores, invocadores. Lo harán, interrumpí, pero nosotros no. Todavía no. Aunque estoy seguro de que Ajuka ya ha deducido que es el Sacred Gear de Valerie. Me observó un momento y luego asintió lentamente. De acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? ¿Por las tierras de las sombras? Ella sonrió levemente. Sí. Los cinturones de teletransporte están listos, dije. No hay motivo para demorarse. Me puse de pie, apagando el televisor. La habitación volvió a quedar en silencio. Enalia se congeló a mitad de paso, y de repente sus ojos se dirigieron hacia el rincón más alejado de la habitación. Espera, ¿y dónde está el señor Am? Apenas tuve tiempo de levantar la vista antes de que ella saliera corriendo hacia el pasillo como si su vida dependiera de ello. Oh, genial, murmuré en voz baja. Valeria levantó la vista de sus notas y por fin habló. Parecía hipnotizada por la televisión cada vez que la encendían, con el ceño fruncido. ¿Quién es el señor Am? Un borrón pasó por la puerta antes de que pudiera responder, pequeño, rápido y de una oscuridad inquietante. Las sombras ondulaban a su paso. Ese, dije secamente. Ese es el señor Am. Señor Am. Vuelva ahora mismo. La voz de Enalia resonó por el pasillo. El hámster no solo corrió, sino que se deformó. Una franja de oscuridad se extendió bajo él como una noche líquida, y la atravesó, desapareciendo antes de que Enalia pudiera atraparlo. Intentó perseguirlo, pero otra sombra apareció bajo sus pies y la hizo tropezar. Deja de usar magia de sombras. Gritó, levantándose de nuevo. Me pellizqué el puente de la nariz. Por Dios. Antes de que pudiera procesarlo, la maldita cosa apareció de nuevo, parpadeando de un punto oscuro a otro, teletransportándose, provocándola. Estaba jugando. Entonces el grito de Meredith cortó el aire. ¡Ay, por Dios! Se tambaleó cuando el hámster se coló entre sus piernas, y la toalla que le cubría el pelo cayó al suelo mientras sus húmedos rizos castaños se soltaban. Se le acabó la paciencia. Te lo advertí, roedor. Antes de que pudiera detenerla, levantó la mano y disparó una cascada de fuego. Una ráfaga de llamas nítida y brutal recorrió el pasillo y golpeó al hámster de lleno. Meredith. Gritó Enalia. El hámster se elevó como un fuego artificial, un chirrido, un destello, y un instante después, las nuevas barreras de fuego se activaron. Glifos refrescantes brillaron azules en las paredes, extinguiendo el fuego con un siseo de vapor. Después que el humo desapareció, todos lo vimos. El señor Am se encontraba perfectamente bien en medio de una quemadura, su pequeño cuerpo carbonizado pero ya brillaba débilmente mientras el pelaje quemado se reparaba hebra por hebra. Oh, por el amor de ella, exhalé.
Valeria parpadeó. Se está regenerando. Está funcionando. Claro que sí. Yo mismo había hecho los cálculos. Pero ahora teníamos una especie de hámster diablo que manipulaba sombras y se regeneraba. Enalia se abalanzó antes de que pudiera desaparecer de nuevo, con el maná encendiéndose en sus piernas al abalanzarse. Esta vez, lo atrapó en pleno salto y rodó por el suelo, apretando al pequeño demonio engreído contra su pecho. Hámster malo. Lo regañó, sosteniéndolo como a un niño que se portaba mal. No corretear dentro de la casa. El hámster parpadeó, sin mostrar ningún arrepentimiento. Resopló, se dirigió a su pequeña jaula, un artefacto cuidadosamente diseñado con runas que yo personalmente diseñé para contener al pequeño monstruo, y lo metió de nuevo dentro. El encantamiento latió débilmente mientras volvía a cerrar la cerradura. Ahí. Quédate. Me acerqué con los brazos cruzados, mirando fijamente a la criatura que ahora fingía ser la imagen de la inocencia. ¿Cómo salió? Enalia, aún respirando con dificultad, negó con la cabeza. No tengo ni idea. Las runas estaban intactas cuando las revisé esta mañana. Los encantamientos no eran frágiles. Eran estratificados, entrelazados e imposibles de sortear sin mi firma o un poder externo de igual complejidad. Y esta cosa, este maldito hámster, se había colado como si nada. Lo observé en silencio. La pequeña criatura estaba sentada en medio de su jaula, con las patas moviéndose y los cuernos puntiagudos, acariciándose la cara como si nada hubiera pasado. ¿Estaba adquiriendo sapiencia o algo igualmente loco? Enalia suspiró y acarició su pelaje a través de los barrotes. No se preocupe, señor Am. No pretendía quemarlo. El señor Am chilló suavemente, todo encanto inocente. No lo compré ni por un segundo. Esa criatura es demasiado inteligente para ser solo un hámster. Luego cerró los ojos, se acurrucó y fingió dormir. De todos modos sí tenía asuntos más importantes que atender. La guerra se acercaba, quizá no mañana, quizá no este año, pero se acercaba. Y cuando eso sucediera, tenía la intención de estar listo. Las tierras de las sombras nos esperaban. Mi base había crecido mucho más allá de su forma inicial. Lo que una vez fue una única bóveda hueca bajo el páramo era ahora una extensa red de pasillos reforzados, laboratorios y santuarios. Cada pared vibraba débilmente con encantamientos superpuestos, protecciones, velos, estabilizadores, obra mía, perfeccionada durante incontables noches de insomnio. Y ahora Meredith ha empezado a establecer su hogar, llenándolo con sus propias protecciones y matrices de sellado. Valeria y Meredith recorrieron la cámara principal, reuniendo nuestros últimos suministros. Cajas de reactivos, pergaminos sellados, matrices compactas. Todo lo que necesitábamos en las tierras de las sombras. Me paré frente al espejo en el centro de la habitación, ajustando los puños de mi nuevo traje. Cada hilo había sido encantado a mano. Resistencia al calor, difusión cinética y campos de protección en capas. Había nacido Sweet Mark II, 0. El proceso había llevado días, tejiendo microrunas en una tela tan fina que rozaba la locura. Pero el resultado valió la pena. No era exactamente una armadura, pero resistiría algo que destrozaría la mayoría de las barreras. Aún así, mientras miraba el traje, se me escapó una idea. Quizás debería comprarles una armadura a ustedes dos. Meredith levantó la vista de su bastón, con una ceja levantada. Los magos no usan armadura, dijo con naturalidad. Valeria ladeó la cabeza y se colocó un mechón de cabello dorado detrás de la oreja. Los vampiros sí, dijo en voz baja, con sus ojos carmesí brillando de diversión. Solté un leve murmullo, sonriendo con suficiencia. Es una tontería que los magos no lleven armadura. La tradición no te protege de ser aplastado. Me aparté del espejo y caminé hacia la mesa central, donde había una docena de diagramas abiertos. Conseguiré algunos materiales cuando volvamos. Algo flexible. Puedo encantarlo yo mismo. Valerie sonrió levemente. Ese podría ser el siguiente paso, dijo. El Grial puede ayudarte a refinar los materiales.
Ese artefacto había sido mi mejor adquisición hasta la fecha, una reserva infinita de potencial. No solo una reliquia curativa o una herramienta de resurrección, sino algo que podía reescribir las reglas del alma si se utilizaba adecuadamente. Con el Grial ya quedaban pocos límites. Meredith, sin querer quedarse atrás, dijo. Y puedo cambiar los materiales y los conceptos de los encantamientos para que sea indestructible. Esas sí que fueron ideas. Una armadura al nivel de los dioses, a punto de llegar. Descarté ese pensamiento y las miré a las dos. ¿Están listas, chicas? Meredith asintió y se acercó. Llevaba una larga túnica de color índigo intenso, con runas bordadas en la superficie con una tenue luz dorada. Los mismos encantamientos superpuestos que los míos. Protección, resistencia y un cinturón de teletransportación atado a la cintura. Valerie se acercó a ella, con un tono respetuoso como siempre. Sí, maestro, dijo. Su vestido brillaba tenuemente, adornado con amuletos y sellos defensivos. Bien, dije simplemente. En el centro de la cámara, aguardaba una gran losa de piedra. La roca de la tierra de las sombras. Latía débilmente con una tenue luz violeta, unida mediante líneas de sigilo talladas en el suelo. Entré en el círculo y extendí la mano. El poder llegó fácilmente ahora. Un zumbido sordo se extendió por el aire mientras vertía mi energía demoníaca en la formación. Los sigilos centellearon, girando, conectándose, alimentando la piedra con su poder hasta que empezó a brillar como amatista fundida. Una vibración recorrió el suelo, creciendo en fuerza hasta que el aire se abrió frente a nosotros, una grieta vertical que rasgó la realidad como papel. Por un instante, el instinto me dominó. Mis dedos temblaron, listos para invocar una barrera, esperando represalias. La última vez, la tierra de las sombras no había recibido a los intrusos con sigilo. Pero no pasó nada. La grieta se ensanchó, firme y silenciosa. Al otro lado, no hubo explosión, ni oleada de instinto asesino. Solo una extensión negra de niebla y formas cambiantes. Fruncí el ceño. No, Skatachi, no hay respuesta. Meredith apretó con más fuerza su bastón. ¿Entramos? Entraré y haré contacto con Skatach, luego entra tú, si pasa algo no dudes en cerrar la grieta, puedo cuidar de mí mismo, dije. Di un paso adelante. El aire alrededor de la grieta brillaba, frío y sin calor a la vez. Atravesarla fue como caer y caminar a la vez. Fue increíblemente extraño por un segundo. Y entonces estuve allí. La tierra de las sombras se extendía ante mí, un páramo infinito y crepuscular, con el cielo agrietado por vetas de luz púrpura. El suelo era piedra negra cubierta de escarcha. Detrás de mí, la grieta volvió a brillar mientras Meredith y Valerie observaban. No había rastro de Duneskite, ninguna fortaleza, ninguna figura acechando en el horizonte. Solo sombras, formas moviéndose en la niebla, y esa abrumadora sensación de que la tierra misma me observaba. Esta vez parecía que la grieta me había alejado aún más de la fortaleza. Si miras el tiempo suficiente al abismo, y murmuré. El abismo me devolvió la mirada. Desde la distancia, podía verlos, criaturas arrastrándose por las crestas, retorcidas y medio formadas, ni espíritu ni carne. Lo primero que noté de las criaturas fue que casi tenían alma. No del todo, pero casi, como ecos desvanecidos. ¿Eran estos los restos de los guerreros que cayeron aquí? ¿Acaso la tierra de las sombras no era más que un cementerio de huellas de almas, atrapada en un renacimiento sin fin entre la niebla? El pensamiento persistía mientras uno se abalanzaba sobre mí, una criatura enorme con forma de sabueso, hecha de humo y carne, con los ojos ardían con una luz roja opaca. Me agaché al pasar sobre mí, sintiendo la ráfaga de aire frío en la espalda. En cuanto giró, reuní fuerza en mis piernas y pateé hacia arriba, liberando una ráfaga de magia reforzada. Mi pie impactó contra su pecho y la criatura explotó en una nube de niebla negra, disipándose en la nada. Exhalé lentamente. Al menos no son fuertes, murmuré. Su naturaleza me recordaba a los demonios de las profundidades del inframundo, verdaderos demonios, no diablos como nosotros.
Los nacidos de la corrupción y la magia del reino, no de la voluntad de Lilith. Estos, sin embargo, pertenecían a este mundo. Se sentían nativos, producto de la maldición que persistía aquí desde la era de sangre y dioses de Skatach. Seguí caminando. La niebla se espesaba. El tiempo perdía sentido mientras me abría paso entre una criatura tras otra. Cada pocos pasos, otra alma deforme surgía de las sombras. Una docena cayó, luego otra docena. Ninguna por la que valiera la pena detenerse. Entonces finalmente lo vi. Cierra la sombra. La fortaleza se alzaba sobre la cresta, vasta y silenciosa, tallada en piedra negra. Estaba rodeada de acantilados tan escarpados que parecía como si la tierra misma se hubiera retirado. Incluso a kilómetros de distancia, parecía enorme. También noté algo más. Los monstruos dejaron de seguirme. Merodearon por el borde de la cresta, pero no se acercaron a menos de 1 kilómetro. Observé como uno lo intentaba, un lobo de sombras, y en cuanto cruzó el umbral invisible, su forma se desdobló un poco y luego corrió en dirección contraria. «Miedo de lo que hay dentro», murmuré. «No se les puede culpar». Aún así, fue un alivio. Luchar hasta la puerta habría sido tedioso. Cuando finalmente llegué a las puertas, apreté las manos contra el metal oscuro y empujé. Las enormes puertas se abrieron con un crujido, resistiéndose al principio, luego cediendo con un gemido eco. Su superficie estaba cubierta de runas, de un idioma que yo no conocía. Sin embargo, no estaban activas. De haberlo estado, dudaba que hubiera logrado pasar sin perder medio cuerpo. Parecía y que me esperaban. Dentro, el aire era más frío, más cortante. El primer pasillo se extendía interminablemente, flanqueado por pilares de piedra negra. Mis pasos resonaban al caminar, hasta que llegué a otro par de puertas más pequeñas, apenas abiertas para que la luz se filtrara. Más allá de ellos estaba el gran salón. A ambos lados se alzaban columnas como agujas de obsidiana, y en el otro extremo, sentada perezosamente en un trono de roca negra pulida, estaba la mujer por la que había venido. Sombreado. La reina de la tierra de las sombras. La bruja de Duneskait. La matadora de dioses. La señora de los espíritus. Se reclinó en su trono con una gracia despreocupada que hacía que todo el salón pareciera más pequeño a su alrededor. Su larga cabellera color sangre y púrpura le caía sobre los hombros, reflejando la tenue luz de las antorchas que nunca se apagaban. Sus ojos rojos, entrecerrados, se clavaron en mí en cuanto di un paso al frente. Era hermosa, como lo es una espada. Cada línea de su cuerpo, cada respiración, denotaba algo pulido a la perfección. Su traje brillaba tenuemente a la luz, con las hombreras metálicas reluciendo, y al enfocar la vista, vi la verdad. No era armadura, sino hilos. Filamentos microscópicos de metal, cada uno con runas inscritas tan pequeñas que tuve que agudizar los sentidos para verlas. Una obra maestra de artesanía, el tipo de trabajo que solo se ve en alguien que ha sobrevivido a sus dioses. Porque había matado a muchos de ellos pero no fue el traje lo que me llamó la atención. Fue su presencia. No había aura, ni magia detectable. Estaba completamente inmóvil, pero llenaba la habitación. Era como estar frente a Sapphira Lucifer, sin sentir nada de su magia ni de su aura. Sin embargo, había una presencia extraña que sofocaba la habitación. Esta era la divinidad robada a través del asesinato. Ella había matado dioses y se había bañado en su sangre hasta que el mundo mismo la reconoció como divina en parte. A 10 metros de distancia, me detuve. Abrió los ojos un poco más y se puso de pie. El movimiento fue muy elegante. Un instante después, una luz carmesí brilló en su mano y se formó una lanza, larga, mortal, roja como sangre fresca. Grasa del vientre. Su mirada se agudizó, y al hablar, su voz sonó musical. Ni un paso más, demonio, dijo. Hace mucho que nadie de tu especie entra en mi casa. Hice una profunda reverencia, manteniendo un tono formal. Me llamo Siras Dantalión, dije. He venido a solicitar humildemente tu entrenamiento, reina de la tierra de las sombras.
Por un instante, guardó silencio, y luego una risa resonó en la sala. Muchos vienen pidiendo eso. Entrenamiento, sabiduría, inmortalidad, y ahora un demonio. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Eres la segunda de tu especie en pedirlo. Sonreí levemente. La suerte favorece a los audaces. Eso le provocó un destello de diversión en los ojos. Engreída, como todas, murmuró. Bajó del trono, sin hacer ruido al pisar el suelo de piedra. Tu pelo me recuerda al último demonio que vino aquí. Luxana, era una buena luchadora. Huyó después de que la negara 3 veces. Mi expresión no cambió, pero por dentro, mis pensamientos corrían. Luxana Lucifer estaba aquí. Así que ella también buscó entrenamiento en Skatach. Eso, fue interesante. La reina de las sombras se acercó a unos metros, con una mirada penetrante. La respuesta es la misma, dijo en voz baja. No. No te entrenaré. Su agarre en la lanza cambió, y la luz brilló en su punta. De hecho, no saldrás de aquí. Antes de que pudiera reaccionar, ella se movió. Gaevolt cantó por el aire, y las runas cobraron vida en círculos perfectos. Mi cinturón parpadeó una vez y luego se apagó. La conexión con mi base, con el inframundo, se desvaneció en un instante. Exhalé lentamente, reuniendo fuerza en mis manos mientras la temperatura bajaba unos grados más. Entonces murmuré, casi para mí mismo, lucharé. La reina sonrió, con una expresión brillante y terrible a la vez. Por supuesto, dijo ella, levantando su lanza en posición de preparación. Capítulo 18. El entrenador de héroes. Levanté mis manos. Espera. No hay necesidad de luchar. No he venido aquí a luchar. Solo busco tu guía y tu experiencia. Quiero aprender de ti, comprender todo lo que pueda. Su risa resonó, musical pero escalofriante. Todos los demonios hablan con tanta suavidad, dijo, con cada palabra destilando diversión, pero ninguno posee valor. Antes de poder reaccionar, me sentí arrancado hacia arriba, tirado por una fuerza invisible, mi cuerpo retorciéndose y golpeándose contra las paredes. Jadeé, escupiendo sangre de mi boca al ser lanzado a través de la piedra. Al aterrizar, estaba completamente fuera del castillo, tendido en el suelo irregular, aturdido y furioso. Apenas lo había visto venir. Una fría claridad me golpeó. Si quería sobrevivir a esto, no podría contenerme. Ni siquiera un poquito. Recurrí a mis reservas demoníacas, invocando todo el poder que un demonio de rango Satán posee. La tierra temblaba y gemía mientras expandía mi aura, reforzando mis sentidos con magia superpuesta, mis músculos tensos y ardientes con una fuerza mejorada, mis reflejos agudizados a una velocidad sobrenatural. Cada hechizo que aplicaba sobre mí aumentaba mi resistencia, velocidad y precisión. Tenía que ser más rápido, más fuerte, más inteligente. La risa resonó por la cresta, resonando a pesar de que estaba a cientos de metros sobre mí. Levanté la vista. Allí estaba, encaramada como una diosa depredadora, con su lanza ensangrentada brillando en la tenue luz de la tierra de las sombras. Esto será más divertido de lo que pensaba, dijo su voz, aunque no percibí magia alguna en ella. Entonces saltó del castillo, descendiendo como una tormenta, con runas en espiral en la punta de su lanza. El suelo bajo mis pies se agrietó y se abrió al descender. Salté instintivamente, salvando por poco la fisura dentada de la piedra mientras las piedras caían cientos de metros hacia la grieta. Me impulsé hacia afuera, abriendo los brazos y doblando el aire en olas cortantes que se estrellaron contra ella como marejadas. Mis guadañas de aire favoritas volaron hacia ella. El suelo se partió donde chocaron, pero ella se movió como humo, girando una vez, haciéndose a un lado, su lanza cortando imposiblemente las olas como si cortara seda con una velocidad que desafiaba la imaginación. Impresionante, dijo con calma, con tono sereno y mirada firme. Pero el poder sin control no es más que ruido. Cambié de táctica, invocando sigilos en rápida sucesión, desatando torrentes de fuego, distorsiones de gravedad que doblaron el terreno violentamente. Y aún así, se movía sin vacilar.
Un momento estaba aquí, al siguiente detrás de mí, como un borrón. Reaccioné, teletransportándome, dejando un señuelo que explotaría en su cara, pero cuando el humo se disipó, ella había desaparecido. Giré en el aire cuando su lanza me atacó, esquivándola por poco. Sus propias runas comenzaron a aparecer, fluyendo desde la punta de su lanza, entrelazándose con las mías, reconfigurándolas en pleno vuelo. Sentí que alteraban la estructura de mis hechizos, colapsándolos y redirigiéndolos antes de que pudieran alcanzarla. Mi frustración aumentó. Recurrí a la teletransportación rápida, a ráfagas cinéticas, intentando pillarla desprevenida. Cada maniobra era anticipada, cada estrategia neutralizada. Acortó la distancia sin esfuerzo, con cada movimiento de lanza con precisión quirúrgica. Las estocadas interrumpían el flujo de maná, y las paradas llevaban runas incrustadas que anulaban mis hechizos ofensivos por completo. Apreté los dientes y vertí cantidades ingentes de energía en una distorsión espacial hasta que el espacio colapsó. Una nada negra comenzó a aparecer cuando la luz dejó de poder salir del horizonte de sucesos. El agujero negro de 50 metros de ancho comenzó a engullirlo todo a su alrededor y los vientos arreciaron a medida que la tierra de las sombras se inclinaba hacia el agujero en la realidad. Señalé con mi mano y con esfuerzo de voluntad lancé el ataque masivo que alteraba la realidad. Se detuvo solo brevemente, trazando un intrincado círculo bajo sus pies. La propia tierra de las sombras respondió a su llamado. Mi hechizo se congeló en el aire, se mantuvo rígido y luego se desmoronó en una luz inofensiva. Toda esa energía para nada. Ella elogió mi ingenio, pero me dijo sin rodeos. Te falta ritmo, instinto y control. Ese es el arte del combate. Entonces el mundo explotó bajo mis pies. El fuego rugió a mi alrededor mientras todo explotaba en un caos absoluto. Estaba bañado en llamas y las piedras me golpeaban y me lanzaban de un lado a otro mientras volaba. Solo estaba vivo gracias a mis hechizos de escudo, pero la explosión no parecía detenerse. Dibujé en el vacío dentro de las sombras y el fuego comenzó a consumirse. Después de que se fue, quedé chamuscado y sangrando. Cuando las llamas retrocedieron, vi que estaba parado en un cráter de 1 kilómetro de profundidad, la tierra a mi alrededor estaba marcada por runas que ella había inscrito mientras bailaba alrededor de mis ataques. Ella tenía control total del campo de batalla. Exhalé lentamente, admitiendo la verdad. Ella dictaba el curso. Detuve mis ataques y respiré hondo, dejando que mi mente se tranquilizara. Dos pueden jugar a este juego. Empecé a trazar enormes círculos rúnicos por el cráter. Más grandes, más lentos y más metódicos que antes. Infundí poder en cada línea, tejiendo ilusiones superpuestas y activadores sensoriales. Si no podía ganar con ataques poderosos, quizá los trucos funcionarían mejor. Ella observaba sin impresionarse y con expresión plana. Finalmente, se movió. La punta de su lanza cortó el aire, dejando tenues runas a su paso. Atravesó uno de mis círculos. Las runas reaccionaron, colapsando, pero no ocurrió nada. Mi ilusión se mantuvo, capaz de engañar incluso a un dios de la guerra. Por primera vez, vi un destello de sorpresa en su expresión, un extraño destello de respeto mientras ella quedaba impresionada por una distorsión espacial detrás de la ilusión. Ella plantó su lanza y las runas surgieron hacia afuera, abrumando mi red en segundos. La tierra misma la obedeció, anulando todo lo que yo había tejido. Ella era la reina de la tierra de las sombras y se notaba. Me pregunté si así se sentían los dominios de los dioses. Entonces ella se volvió borrosa. Acortó la distancia en un instante, lanzando su lanza. La esquivé a duras penas. Me hice un corte en el brazo, y el arma atravesó los hilos reforzados de mi traje. Me pateó, lanzándome por los aires, y usé la distorsión espacial para teletransportarme fuera de su alcance. Skatach sonrió con suficiencia. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, la típica sonrisa que da un depredador cuando la caza se reanuda. Entonces su mano se movió. Con un solo movimiento fluido, lanzó su lanza y no hacia mí, sino hacia un lado. Mis instintos gritaron, y la ugemancia se encendió en mi interior, inundando mi mente con una claridad imposible.
El mundo se ralentizó. Cada grano de polvo, cada destello de magia en el aire se extendió hasta la quietud. Mi cerebro realizó 1000 cálculos en un instante. La lanza no estaba dirigida hacia mí. Su trayectoria estaba en ángulo, lejos de donde yo estaba. Tracé el vector en mi mente, línea por línea, hasta que la comprensión me golpeó como un martillo. Se dirigía directamente hacia la grieta. Hacia la base. Hacia Valerie Meredith. No. Ya me estaba moviendo. El mundo se volvió borroso cuando plegué el espacio y aparecí junto a la lanza giratoria. El calor recorrió mi cuerpo mientras el aire gritaba a su paso. Demasiado tarde. Ya me había pasado, más rápido de lo que mi vista podía seguirlo. Me teletransporté de nuevo, adelantándome a su trayectoria, materializándome entre el arma y la grieta, con las manos ya moviéndose en gestos superpuestos. Vertí todo en el escudo. Impacto. El mundo se desvaneció en luz y presión. El suelo estalló, el aire se quebró y el sonido golpeó como una montaña derrumbándose. Mi barrera se rompió al instante. El dolor me atravesó las costillas, la sangre me llenó la boca y la explosión me lanzó hacia atrás entre el calor y el humo. Al caer al suelo, me deslicé por tierra ardiente hasta que el borde del cráter me detuvo. Mi visión se nubló. Me dolía todo. La lanza estaba profundamente incrustada en la tierra ante mí. Empecé a curarme tan rápido como pude. La mitad de mis reservas ya se habían agotado. Había destinado una cuarta parte a ese escudo. Miré hacia la grieta. La había detenido. Apenas. Me obligué a incorporarme, tosiendo, con todos los nervios ardiendo. Skatach estaba al borde del cráter, su silueta enmarcada por la luz roja del abismo. Sus ojos brillaban con una leve diversión, quizás incluso satisfacción. Necesitaba terminar con esto y comencé a invocar un enorme corte de realidad, cuando su voz cortó el aire como acero. Detener. Me quedé paralizado a mitad del conjuro. El poder demoníaco se calmó. Te entrenaré, dijo simplemente. Se me heló el corazón. Y también a las 2 mujeres que te esperan al otro lado de la grieta. Parpadeé, estupefacto, mirándola fijamente y... ¿qué? Eso salió de la nada, pensé que estábamos en una pelea a muerte. Oh, bueno, podría admitir que planeé lanzar un corte de realidad y luego retirarme por la grieta antes de cerrarla. Estaba claro que estaba jugando conmigo más que nada. Nunca me había sentido tan superado en mi vida. Ni siquiera Tsufame me había hecho sentir así. Era como intentar detener un río con mis propias manos. ¿Qué? Repetí en voz alta. Me has oído, dijo con voz tranquila, aún de pie al borde del cráter. Te entrenaré. Su expresión volvió a ser tranquila, indescifrable. Me obligué a respirar con normalidad antes de hablar, aunque me dolían las costillas con cada inhalación. Algún tipo de ataque que logró hacer eso, me recordó a mi corte de realidad. Claramente había atravesado los escudos y luego explotó. ¿Por qué cambiaste de opinión? Logré preguntar, limpiándome la boca con el dorso de la mano. Su mirada se dirigió hacia mí y, por un instante, pensé que ignoraría la pregunta. Entonces, saltó al cráter con un movimiento fluido y sin esfuerzo. El aterrizaje apenas levantó el polvo. Tomó su lanza, la sacó de donde estaba incrustada y se giró hacia mí con la misma autoridad serena y distante. Demostraste valor ante la muerte, dijo. Y creo que tienes potencial. Se acercó unos pasos, y el arma desapareció de su mano como si nunca hubiera estado allí. Ni siquiera había parpadeado, un microsegundo estaba allí y al siguiente no. También demostraste algo que los demonios rara vez hacen. Te preocupabas más por los demás que por ti mismo. Empatía, en un demonio, su tono cambió, ahora más bajo. Eso es raro. Mi respuesta fue una tos que me hizo sangrar más. Estaba más herido de lo que pensé al principio y, a medida que la adrenalina se disipaba, el dolor empezó a golpearme. El mundo se inclinó y, por un momento, pensé que me desmayaría. Entonces, 2 siluetas se desdibujaron en el cráter. Valerie Meredith. Maestro. Valerie se arrodilló a mi lado.
Sus manos ya brillaban tenuemente mientras la luz del grial empezaba a curar mis heridas. El aire a mi alrededor relucía, y podía sentir el pulso de esa reliquia obrando en mi cuerpo. Meredith levantó la mano y nos rodeó con escudos, invocando la hoja radiante de su Sacred Gear. Atrás, advirtió, con la mirada fija en Skatach. Puse una mano débil sobre su muñeca. Alto. No nos atacarán. Skatach se acercó lentamente. Me pregunté, a través de la neblina, si guardaría la lanza en una dimensión de bolsillo como la mía. Su mirada recorrió a Valerie y Meredith con silenciosa curiosidad. Ustedes dos se sienten extraños, murmuró. Como demonios, pero y no del todo. Eso me llamó la atención. Entonces me di cuenta de que realmente había estado aislada del mundo durante siglos. No sabes nada de las piezas malvadas, dije, casi para mí mismo. Sus cejas se fruncieron levemente. Maldad. Fragmentos. ¿Cuánto tiempo, pregunté, has estado sin contacto con nadie fuera de la Tierra de las Sombras? Apartó la mirada un momento, con la mirada perdida, y luego empezó a enumerar nombres y eventos. Unos magos llegaron por casualidad, hace 3, quizá 4 siglos. Los maté. Unas hadas llegaron de las tierras fronterizas. Fueron entretenidas durante un tiempo, antes de que yo también las matara. Cada recuerdo terminaba igual, y solo pude sudar un poco ante el tono desenfadado que usaba. Pasó por monstruos, humanos y alguna que otra hada extraviada. Todos los visitantes que ella mencionó estaban muertos. Y aún así me quedé aquí, todavía respirando. ¿Por qué yo? Pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, agudos y deliberados. Ya te lo dije. Tienes potencial. Aunque tu habilidad en el combate cuerpo a cuerpo sea lamentable, tu magia es excepcional. Creo que puedo aprender tanto de ti como tú de mí. Ella se acercó. Las barreras de Meredith se encendieron instintivamente, pero Skatach las atravesó como si fuera niebla. Meredith farfulló, con los ojos muy abiertos, pero la atención de Skatach ya estaba puesta en ella. Tu nombre, dijo ella. Meredith Ordington, respondió Meredith, recuperando la compostura en su voz. Skatach asintió levemente y luego volvió su mirada hacia Valerie. Valerie Tepes, dijo Valerie suavemente, con un tono cauteloso pero educado. Skatach los observó a ambos y luego sonrió levemente. Siento las poderosas aromas de Io en sus almas. Su expresión se endureció. Y ni siquiera se inmutan ante su nombre. No pude evitar sonreír con Sona. El mundo es diferente ahora. Somos de los pocos demonios que no han sido tocados por su presencia. Ella inclinó la cabeza, intrigada. Los demonios se están reconstruyendo, continué, invocando un pequeño grupo de piezas malignas de mi anillo. Flotaban en el aire ante ella, brillando suavemente. Tras la Gran Guerra y la Guerra Civil que le siguió, las piezas malignas fueron creadas para restablecer nuestra población. Nos permiten reencarnar a otros como demonios. Skatach atrapó uno en el aire, dándole vueltas entre los dedos. Eso explica lo que siento. La energía está dividida. Su mirada se dirigió a Valerie y Meredith. El vampiro y la humana renacieron de tu mano. Correcto, dije. Su atención volvió a centrarse en mí. ¿Y entonces qué eras? Soy sangre pura, dije, pero nací de una súcubo. Son una raza que el linaje Leviatán creó para solucionar nuestro problema de fertilidad. Su sangre corre por mis venas, lo que facilita y ciertas cosas. Skatach miró hacia el horizonte. El resplandor de la grieta proyectaba larga sombra sobre su rostro. El mundo sí que ha cambiado, murmuró. Quizás sea hora de que lo vuelva a ver, después de entrenarte, claro. Entonces su mirada se agudizó y se volvió hacia Valerie y Meredith. Muéstrenme lo que tienen. Meredith parpadeó. ¿Ahora? Skatach sonrió, y su lanza reapareció en su mano como un susurro. ¿Cuándo si no? El tiempo es un lujo, y lo estás desperdiciando. Retrocedí, aún débil pero divertido, observando la expresión de Meredith mientras alzaba su espada y la sombra de Valerie comenzaba a alargarse tras ella.
La reina de la Tierra de las Sombras irradiaba peligro y elegancia a partes iguales, y no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. Necesitaban sentir lo que yo sentía. Para enfrentar esa fuerza abrumadora, esa habilidad imposible. Esto sería divertido. No fue divertido, en absoluto. Skatach había puesto a prueba a Meredith y Valerie tan exhaustivamente que incluso con el poder del Grial, apenas duraron una hora. Sus extremidades temblaban, su magia estaba casi seca y sus mentes estaban desgastadas por la presión constante de su intención asesina. Pensé que estaba a salvo simplemente observando, pero luego ella decidió demostrarme un ataque real y me plantó una lanza en la pierna. Eso me dolió. Ya había sentido dolor antes, pero esto era algo diferente. Cada nervio me gritaba, y por un instante pensé que mi pierna había dejado de existir. Valerie corrió hacia mí al instante, su luz curativa envolvió la herida hasta que se cerró, pero capté el leve ceño fruncido en el rostro de Skatach mientras observaba. Esa mirada me lo decía todo. El privilegio de la sanación instantánea no iba a durar. Si se salía con la suya, la siguiente lección vendría con todo el dolor incluido. Ya me di cuenta de que esa era su forma de enseñar. Aún así, no me quejaría. Había venido a la Tierra de las Sombras para aprender de uno de los guerreros más grandes de la historia. Si lloraba de dolor ahora, mejor me iba. La fuerza viene con cicatrices, y ese era el precio del poder. En ese momento, sin embargo, estábamos en lo que parecía su cámara de relajación, una gran piscina templada por runas. El agua alivió el dolor de mi cuerpo, aunque no alivió la vergüenza de haber sido ensartada como una tonta. Meredith tenía la cabeza apoyada contra el borde de la roca, con su cabello castaño rojizo suelto y húmedo, mientras Valerie flotaba perezosamente cerca de ella. Es brutal, murmuró Meredith con voz ronca pero firme. Valerie asintió rápidamente. Brutal no es suficiente para describirlo. Meredith se giró hacia mí, entrecerrando los ojos. ¿Alguien más la vio sonreír cuando te apuñaló? Está loca. Solté un suspiro lento. Estaba demasiado ocupado gritando como para notar algo. Todavía me dolía la pierna, un dolor fantasma persistía incluso con la curación. Pero sí, puede luchar. Y ese movimiento que hiciste, eliminando el concepto de tiempo de esas piedras para bloquear su lanza, fue impresionante. Meredith sonrió con suficiencia, echándose el pelo mojado hacia atrás con fingido orgullo. Bueno, alguien tuvo que impedir que nos convirtiera en kebabs. Valerie puso los ojos en blanco. ¿A eso le llamas detenerse? La retrasaste 2 segundos. Y eso fue más largo de lo que realmente duró y... Sus disputas quedaron en segundo plano mientras mi mente se iba a otro lado, de vuelta a la pelea. Me había mostrado demasiado, cada debilidad que aún tenía. Mi poder era abrumador en su estado puro, pero el poder por sí solo no era maestría. Podía lanzar montañas de energía, pero ¿de qué servía eso contra alguien que podía esquivar cualquier ataque como el humo? Skatach había sido más rápida, más aguda y de una compostura imposible. Incluso cuando inundé el campo con hechizos destructivos, los desmanteló como si estuviera desenredando una cuerda. Contra oponentes más débiles, mi magia era decisiva. La manipulación espacial podía destrozar casi cualquier cosa. Era una victoria instantánea contra el ciudadano medio. Yo, contra ese mafioso y contra muchos monstruos de clase baja y media. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Pero contra gente como Tsufame, Dulio y ahora Skatach, la fuerza bruta no fue suficiente. Se adaptaron. Me leyeron. Siempre ganaba abrumándolos con variedad, no con precisión. Mi arsenal era amplio, pero no profundo. Necesitaba técnicas que exigieran concentración, que obligaran incluso a los más fuertes a respetarlas. Mi magia del vacío mediante la manipulación de las sombras funcionaba bien para eso, y mi corte de realidad podía acabar con la mayoría de las peleas, pero necesitaba más. Necesitaba herramientas de matanza refinadas, hechizos que pudieran distorsionar las reglas de la existencia, que pudieran eliminar el contrajuego. Sapphira Lucifer tenía su poder de destrucción, que podía encapsular la materia y disolverla vertiendo energía en ella.
Serafal podía congelar el tiempo para todos menos para ella. Rur decía que lo había hecho contra Greifia. Ajuka podía desentrañar la lógica de cualquier hechizo con su fórmula Kankara. Incluso se decía que las barreras de Falbium eran inviolables. Quería técnicas como esa, varias, que hicieran vacilar incluso a los dioses. Pero no se trataba solo de fuerza bruta. Necesitaba fortalecer mi base, mis cimientos. Me había enorgullecido de mi combate cuerpo a cuerpo y mi velocidad, pero comparado con Skatach, era un niño pequeño blandiendo un palo. Nunca me había sentido tan lento, tan transparente. Mis pensamientos se desvanecieron cuando la puerta se abrió. Y Skatach entró en la misma habitación en la que estábamos, cargando algo. Ella solo llevaba una toalla y su largo cabello morado estaba suelto alrededor de su rostro. Intenté no mirarlo fijamente. Meredith fracasó miserablemente, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. La mirada de Skatach se posó en mí. «Ven aquí». Me puse de pie y salí del agua, acercándome a ella. Ella se acercó con un puñado de bandas metálicas, grabadas con pequeñas runas móviles. Sin decir palabra, las sujetó a mis muñecas, tobillos y torso, y luego chasqueó los dedos. El efecto fue instantáneo. No era peso y era resistencia, constante y omnipresente. Cada músculo luchaba consigo mismo. Parpadear requería concentración. Respirar era como levantar piedras. Incluso tragar me quemaba. Mi cuerpo temblaba por el puro esfuerzo de existir. Caí al suelo con un jadeo. «No seas un niño», dijo y me dio una patada suave en el costado. Me levanté con esfuerzo, temblando, con el sudor ya perlándome la frente. Ella sonrió levemente, satisfecha. «Bien. Los usarás durante un mes». «¿Un mes?» «Perfecto. Una tortura, entonces». Me obligué a respirar lentamente mientras Skatach se daba la vuelta, sin inmutarse por mi lucha. Su mirada se volvió aguda de nuevo mientras les hacía un gesto a Valerie y Meredith para que se acercaran. «Ustedes dos también». Meredith parpadeó. «Espera, ¿qué?» Antes de que ninguno de los dos pudiera protestar, Skatach sacó 2 juegos más de bandas rúnicas de la nada. Las colocó en sus extremidades con precisión y desplegó su maná. Las runas cobraron vida, brillando con un tenue carmesí antes de hundirse en su piel. Valerie jadeó, con los músculos tensos al intentar moverse, y Meredith maldijo en voz baja. «¡Qué absurdo!», murmuró Meredith, intentando levantar el brazo. «Apenas puedo moverme». «Ese es el punto», dijo Skatach simplemente. «Has confiado demasiado en la conveniencia de tu magia. Ahora recordarás que la carne y el acero importan tanto como el poder y la hechicería». Se giró hacia mí primero, con expresión indescifrable. «Siras», dijo, «eres extraordinario. En conocimiento, habilidad y poder puro, ya podrías igualar a muchos dioses menores, quizás incluso a algunos mayores. Tu estructura mágica es refinada, tu control casi perfecto. Incluso los dioses dudarían en enfrentarse a ti en una contienda de poder puro». Sentí que Valerie me miraba fijamente, con un destello de orgullo oculto tras su expresión tranquila. Meredith parecía impresionada a pesar de la tensión en sus extremidades. Asentí levemente. Ella lo sabría. Ya había luchado contra dioses. Pero continuó con tono monótono: «Eres lento. Te falta experiencia en el caos de la batalla. Piensas demasiado y te mueves muy poco. Confías en tu magia como muleta, y eso te matará algún día». Eso me afectó más profundamente de lo que quería admitir. «Aprenderás a manejar un arma», dijo. «Aprenderás a usar tu cuerpo como arma. Y ganarás experiencia luchando contra mí y tú, nobleza. Sin magia y con las ataduras». «Qué bonito», murmuré. «No hay nada como que los amigos te ganen para forjar el carácter». Skatach sonrió levemente. «Exactamente». Su mirada se dirigió a Meredith. «En cuanto a ti», dijo, rodeándola como un depredador. «Tú también eres una maga, aunque tu poder proviene de un camino diferente. Tu control es excelente, tu magia de sellado es aguda. Veo el potencial de tu Sacred Gear.
Resuena con fuerza, y ya entiendes la idea básica del bloqueo temporal. Pero es rudimentario. Detienes el tiempo para los objetos, no para la batalla. Cambiaremos eso. Meredith frunció el ceño, pero escuchó atentamente. Skatach continuó. Te enseñaré runas para fortalecer tus sellos. Aprenderás a tejer magia temporal con precisión. Y aprenderás a luchar con la espada que se manifiesta en tu Sacred Gear. Si no puedes golpear con ella, todo el tiempo del mundo no servirá de nada. Los labios de Meredith se curvaron en una sonrisa a pesar del peso que la aprisionaba. Por fin, alguien que lo entiende. Entonces la mirada de Skatach se suavizó al volverse hacia Valerie. Eres diferente, dijo en voz baja. Tu fuerza ya reside en tu cuerpo. La velocidad y el poder vampíricos no son algo que se pueda subestimar, pero te has acostumbrado a la moderación. Valerie bajó la mirada. No me gusta lastimar a la gente cuando no tengo por qué hacerlo. Skatach sonrió levemente, casi con aprobación. Y aún así aprenderás a hacerlo. Entrenarás con dagas gemelas. Lo suficientemente largas para alcanzar puntos vitales, lo suficientemente cortas para desvanecerte en movimiento. Aprenderás a usar tu velocidad no solo para esquivar, sino también para golpear. Tu santo grial, eso es algo completamente distinto. Valerie parpadeó confundida. ¿Qué quieres decir? La mirada de Skatach se distanció por un instante, y su tono se tornó casi reverente. Cuando tocaste mi alma con el grial, lo vi. El grial no es solo una herramienta de sanación. Puede torcer el destino mismo, remodelar almas, incluso deshacerlas o devolverles la vida. Apenas has empezado a experimentar su potencial. Lo exploraremos juntos. Valerie asintió lentamente, recuperando su compostura habitual. El maestro Siras ha estado estudiando el grial desde que estamos juntos. Fue él quien lo modificó para que fuera seguro y quien le dio tantas ideas, le informó Valerie a nuestro nuevo maestro. Skatach asintió y me miró. Me mostrarás tus notas y me explicarás todo lo que sabes. La comandante y yo simplemente asentimos. Con eso rompió todas las reglas de las relaciones con los magos, pero ¿qué más podía esperar? Me beneficiaría, así que lo haría. La atención de Skatach volvió a centrarse en nosotros tres, y su expresión se tornó más aguda. Todos tienen un gran potencial. Pero el potencial no vale nada sin disciplina. A partir de hoy, madrugarán, entrenarán hasta que sus cuerpos griten y aprenderán a luchar hasta que sus instintos ahoguen sus pensamientos. Meredith gimió suavemente. Eso suena fatal. Skatach sonrió con sona. El infierno sería misericordioso comparado con lo que he planeado. Exhalé por la nariz, sintiendo de nuevo el pulso de las runas mientras mis músculos se tensaban incluso en la quietud. Disfrutas mucho esto, ¿verdad? Claro, dijo, reclinándose en el agua como si la conversación fuera casual. Derribar la arrogancia, transformarla en fuerza. Ver sufrir a los débiles hasta que dejan de serlo. Es mi oficio. Miré a Valerie y luego a Meredith. Ambas parecían nerviosas y decididas. Y no pude evitar sonreír. Bien, dije. A ver si tu técnica también funciona con demonios. Los ojos de Skatach brillaron y, por primera vez desde nuestra llegada, sonrió sin reservas. Lo hará. Sin contemplaciones, dejó caer la toalla y se metió en la piscina. El agua le llegó hasta la cintura al sumergirse. Su cabello se le pegaba a la piel y el vapor le recorría los hombros. Bueno, tanto Meredith como Valerie le estaban mirando ahora y así que no le haría daño a nadie si yo también lo hiciera, ¿verdad? Bien. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, pero curiosa. Cada persona que acudió a mí tenía un propósito. Nadie busca la fuerza por sí misma. Vinieron con ambición, venganza, amor y miedo. Dime, Siras, ¿y cuál es tu propósito? Sus ojos se encontraron con los míos, agudos y sin parpadear. Meredith abrió la boca, quizá para decir algo atrevido, pero solo salió un torpe balbuceo cuando Skatach se estiró ligeramente, con el agua ondeando a su alrededor. Valerie tosió, escondiendo la cara tras las manos. Joder, ella era hermosa.
Me arrastré hasta la piscina, cada paso pausado bajo la presión de las runas. El calor me calaba los huesos, y exhalé profundamente antes de responder. Es una larga historia, dije finalmente. Pero, para resumir, mi padre es un imbécil. Scatat arqueó una ceja y luego rió suavemente, con un sonido rico y divertido. Ah, he conocido a muchos de esos. Me encontré sonriendo a pesar del dolor.